el arquitecto Manuel La Rosa, ¿no? Nos pidió, yo le propuse que podíamos armar una exposición con unas imágenes sorprendentes y maravillosas que tenemos de Palmira, pero él me pidió que no, que quería leer una serie de reflexiones. Sí, pasa. Bueno, sobra decir que es un orgullo para esta facultad que tengamos aquí al arquitecto Manuel La Rosa. Bien, vamos a empezar. Me presento rápidamente. No tengo teléfono celular, no soy analfabeta digital, escribo a mano todavía, con pluma fuente, y soy 132. Resulta insuficiente y podría decirse que hasta injusto el reiterado enfoque de la obra de Félix Candela como la de un virtuoso, más bien casi milagroso calculista, diseñador y constructor, porque nos falta verlo como arquitecto productor de expresiones culturales de valor universal e histórico. Ya esta exposición de Juan Ignacio pues nos da esta idea precisamente de la trascendencia que tiene esta obra de Félix. Llamo la plática con ustedes el arquitecto productor de expresiones culturales, porque este enfoque es necesario hoy cuando la arquitectura ya no es un componente activo de la vida social, sino un artículo más de los objetos de lujo consumidos como artículos de marca. La plática tiene 3 segmentos: circunstancia histórica, trabajo en equipo y trascendencia cultural. 1. Circunstancia histórica. Se necesita la rebeldía política de un republicano español para alimentar la rebeldía creativa de un arquitecto que, exiliado, cree posible la construcción de un mundo mejor que el de las dictaduras políticas o arquitectónicas. El periodo 1936-1945, que abarca la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, es el periodo previo a la constitución de un nuevo orden mundial. Pese a los 2 nefastos acontecimientos que lo acotan, para México, sin embargo, fue el tiempo de la recepción del exilio español tan fecundo culturalmente, y del cual proviene la integración de Candela a la arquitectura mexicana, la que además se fortalecería porque en esta nuestra escuela, hoy facultad, se renuevan a mitad del siglo XX los planes de estudio para dejar descansar a los órdenes clásicos y empezar a lidiar con el funcionalismo y el llamado estilo internacional, precursor muy temprano y finalmente muy exitoso de lo que hoy se llama la globalización. La globalización, por desgracia, ha llevado a una debacle lamentable. Tal desgracia resulta universal, pues no solo es arquitectónica, sino global, como su nombre lo implica, al proponer y lograr la liquidación de los estados nacionales para instituir el gobierno mundial del dinero. El periodo que va de la llegada a México de Félix hasta su salida del país, lo podemos acotar entre la luminosa nacionalización del petróleo en 1938 y la tenebrosa macabre de Tlatelolco en 1968. También podemos acotar el periodo con 2 producciones históricas de Candela: la exitosa prueba de carga del primer paraguas de concreto utilizado para hacer esta prueba, se utilizó el peso corporal de los obreros que la construyeron y el del propio Félix. Y como referencia final del periodo que vivió Candela en México, tenemos la joya que corona su obra en México,
el Palacio de los Deportes. Este tramo de la producción arquitectónica fue muy fecundo, expresado no solo en construcciones materiales de Félix y los arquitectos mexicanos, sino también en la construcción de pensamiento crítico, al cual Candela no fue ajeno, sino importante contribuyente. Hay que leer a Candela, no solo admirarlo por sus maravillas diseñadas, calculadas y construidas. Hubo en esta etapa, para decirlo brevemente, literatura arquitectónica y urbanística, porque había interés por servir a la comunidad mediante el urbanismo, la arquitectura y la política gubernamental. No es pues casualidad que la obra de Félix esté vinculada preferentemente con los mercados populares, los lugares de trabajo industrial, de culto religioso, de recreación, de operación financiera y de estaciones de transporte masivo, es decir, ligadas a la colectividad. Y aunque suntuosas, sus obras no se identificaron nunca con los apetitos de lujo residencial o de oficinas. Las aportaciones de Félix no solo están nutridas por su creatividad artística, sino por sus trabajos intelectuales respecto de la filosofía, teoría arquitectónica, investigación científica, psicología, sociología, pero sobre todo de arquitectura como producto cultural. Sabía leer y escribir, algo que hoy les falta practicar a los adictos a las revistas fotográficas de arquitectura, las cuales resultan sesiones imitativas y vergonzosas del hola. Pues la sangre azul, comillas, ya no circula en los miembros de las monarquías debido a una transformación política, de una transfusión política, fue canalizada a los dueños del dinero que presionan la monarquía única por universal. En síntesis, el socialismo democrático republicano de Félix tuvo un propicio terreno de cultivo para su creatividad arquitectónica, científica y literaria, en ese México siempre titubeante entre el socialismo moderado y el coqueteo irresponsable con el capitalismo depredador, pero que gracias a la poderosa energía cultural de nuestro país, enriquecida por el exilio español, produjo el aporte hasta ahora no debidamente valorado de la arquitectura de Candela como producto cultural, es decir, en su doble valor artístico y de utilidad social, pues aunque parezca un anacronismo, hay que recordar que la arquitectura es el único arte utilitario y no se hace arte solo con tecnología, por muy seductora que se presente al servicio de la construcción. 2. Trabajo en equipo. La producción arquitectónica de Félix en México registra dos logros por demás valiosos, tanto por su calidad y trascendencia, como por ser ejemplos no repetidos del trabajo en equipo. Los dos ejemplos son el conjunto de obras de Félix Candela realizadas con obreros y arquitectos mexicanos y el que corresponde a la célula original de Ciudad Universitaria. Ejemplos ambos que no han tenido hasta ahora réplica alguna. En ese entonces, cualquier obra arquitectónica, por pequeña que fuera, requería la formación de una empresa efímera cuya duración era la del tiempo necesario para entregarla a su cliente. El arquitecto fungía entonces como proyectista, director y coordinador de dibujantes, maquetistas, calculistas, ingenieros de instalaciones eléctricas y sanitarias, asesores, contadores, albañiles, herreros, carpinteros, proveedores de equipos y materiales, en ocasiones de artistas plásticos y desde luego con la atención debida al cliente. Este sistema de trabajo ya casi no existe. Ahora los trabajos se encargan a otras a empresas para que hagan esas partes y no hay integración. A continuación, se comentan las características que el proceder de Candela como calculista y constructor
y arquitecto tuvo con los arquitectos y los empresarios que acudían a Cubierta Sala. Los comentarios que aquí se hacen tienen su soporte en datos duros, porque son experiencias personales mías que tuve en Cuernavaca cuando hice con Félix las diversas obras de Cuernavaca y de Tequesquitengo, Cuernavaca y Tequesquitengo. A partir de este momento se hace el relato en primera persona, porque ya son mis testimonios personales. Y hablo en tiempo histórico. Conocí a Félix en una peña que los exiliados españoles tenían en la calle, en el Café de Sorrento. Me llevaron ahí unos obreros españoles exiliados, no por ser yo arquitecto, sino por el interés y simpatía que tuve y sigo teniendo por la República Española, sus intelectuales y sus obreros, con los cuales hice estrecha relación, no solo arquitectónica. La peña se llamaba de León Felipe, porque el poeta era el convocante a una mesa que acabó por no poder usarse más que por los exiliados y sus amigos mexicanos. Muerto el poeta, la mesa siguió reservada al exilio y para ello el café puso una placa acreditando la mesa a la Peña León Felipe. Finalmente el edificio donde estaba el Sorrento, que era vecino del Hotel del Prado, se colapsó junto con este en el terremoto del 85. La timidez propia de mi juventud, yo era 20 años menor que Félix Candela. Él nació en el 10, yo nací en el 30. La timidez propia de mi juventud y la admiración que me causaban esos luchadores que no se dieron por vencidos nunca, me inhibieron para acercarme a Félix. Vine a tratar con él muchos años después con motivo de las obras que realizamos en el estado de Morelos. El trabajo en equipo con arquitectos. Los proyectos de Cuernavaca los encomendó don Raúl Basurto al arquitecto Rosel de la Lama, nieto de don José de la Lama, socio que fuera de don Raúl Basurto en negocios de fraccionamientos tan exitosos económicamente como valiosos en el orden social y urbanístico, que cuentan, entre otros, el que dio a la Ciudad de México los parques México y España. Rosel fue mi profesor en la Escuela de Arquitectura, en la Escuela Nacional. Me nombró su ayudante en el taller de proyectos y terminamos asociados en la tarea editorial de la revista Espacios y en proyectos de planificación, urbanismo y arquitectura. Rosel era un hombre, un promotor muy eficaz y arquitecto de mucho talento, pero su condición de promotor lo llevó a la necesidad de ingresar a la política, pensando en llevar a cabo enormes tareas de desarrollo nacional, lo cual, por desgracia para la arquitectura, lo fue alejando de esta actividad, al grado de que cuando don Raúl le encargó los proyectos de Cuernavaca, estaba ocupado de tiempo completo en tareas políticas realizadas en toda la República para la campaña presidencial de Adolfo López Mateos, motivo por el cual quedé a cargo de los proyectos de Cuernavaca y fue hasta entonces cuando trabé relación y amistad con Félix. Empecé a ir al despacho de Cubierta Sala como un alumno que va a corrección. Me presento con una maqueta de la cubierta de la iglesia hecha con alambre y yeso por un colaborador del despacho que había llegado a México como niño de Morelia, otro refugiado, que yo rescaté de la calle de Isabel la Católica vendiendo casimires, que era lo que hacía para poder vivir, y me lo llevé al despacho. Aprendió todo lo que le dio su capacidad de diseñador y
finalmente se hizo arquitecto y experto en computación. La maqueta no tenía la perfección de las que ahora se exhiben en la exposición que acabamos de ver, pero sirvió para hacer muchas reflexiones y correcciones al trazo que tenía antes de la intervención de Félix. Desde un principio se mostró muy interesado en el proyecto. Era un hombre culto que apreciaba todo conocimiento, viniera de donde viniera y de quien viniera. El proyecto se realizaría en la cumbre del único montículo que tiene el terreno, razón por la cual se eligió como el más idóneo para ubicar el templo. La idea llevada a cabo es la de una capilla abierta que recuerda las que en el proceso de evangelización se hicieron en las esquinas de los atrios para indoctrinar a las multitudes nativas y con ello prepararlas para recibir el bautismo, y solo una vez realizado darles acceso al templo bajo techo. Además de este componente histórico, la capilla es abierta debido al placentero clima de Cuernavaca, razón por la cual la nave tiene dos cubiertas, la de concreto que abarca el altar, la sacristía y una primera sección de bancas escalonadas, y la segunda cubierta que es vegetal, merced a los árboles que sembrados entre las filas escalonadas para lograr la isóptica de los fieles, completan con sus respectivas bancas la nave al nivel del terreno. El escalonamiento de las gradas lo resolvió la pendiente del montículo. La panorámica se disfruta desde cualquier asiento o reclinatorio hechos de concreto para resistir al exterior. La panorámica es monumental, cósmica y conduce en forma natural a un estado de tranquilidad y comunión con la naturaleza. Aún ahora, a pesar de lo que nos comenta Juan Ignacio, porque es lejana la presencia de las construcciones, sigue siendo un paisaje abierto, a pesar de todo este horror que está abajo. La capilla no tiene puertas, es en todo caso ella misma una de las que Octavio Paz llamó en su poema Puertas al campo. Esto fue posible porque el montículo se aprovechó como punto más alto del fraccionamiento para alojar en la cumbre, aplanada y ahuecada, una enorme cisterna cuya tapa es el piso de una plaza de estacionamiento. Al descopetar el cerrito, excepto en el terreno que ocupa la iglesia, el acceso al templo quedó más alto que el nivel de la plaza. El muro de retención que requirió este corte del terreno creó la barda que aísla la iglesia sin necesidad de puertas. No tiene una sola puerta esa iglesia. Y esto me da gusto decirlo. El campanil es una curva, el campanil es una cruz con fuste muy robusto. Tal robusto aloja un palomar con nichos que van del nivel del piso hasta el encuentro con los dos brazos. Veamos por qué así es necesario toda esta descripción. Lo comparte con el arquitecto, porque aunque como en mi caso, no tenga la capacidad que él posee, me trataba como un igual, siendo yo casi un estudiante. Lo hace sin arrogancia. Sus deseos de hacer el cascarón más grande sin trave de borde lo lleva a consultar con el arquitecto si está de acuerdo en levantar a la altura que tenía el proyecto. Tenía esa humildad inteligente de estarme preguntando a mí. Al empresario que le va a pagar la obra con un precio alzado, ni siquiera le plantea algún aumento de costo por el cambio, porque iba a subir bastantes metros. Descubre que con la nueva altura, la estructura no resiste la fuerza del viento. Me pide su opinión para perforar con un rosetón en la parte más alta de la cubierta para que los espacios
que son en un rosetón para el vidrio, queden huecos para el paso del aire. El valor plástico del rosetón se lo damos con un diseño escultórico en las nervaduras. Candela hace para ello una obra de arte de ebanistería que serviría de cimbra para el colado. Se cuela la nueva cubierta y a su debido tiempo se descimbra. A la mitad del proceso se colapsa la losa y se suspende el descimbrado. Es un sábado. Por fortuna no hay ningún accidente humano que lamentar. El domingo, muy temprano, me habla Félix a casa y me da la noticia. Pasa por mí y vamos en su Mercedes-Benz. Yo, deshecho, pues no hay un día más triste para un arquitecto que aquel en que se desploma una construcción a su cargo. Félix maneja y no toca para nada el asunto. Llegamos al sitio. Don Raúl ya está al pie del desastre y nos llena de reclamaciones relativas al desprestigio que puede sufrir en su trayectoria como fraccionador. También lo hace por el riesgo en que pusimos a los trabajadores y sobre todo a su hijo, Raúl Jorge, que era el residente de las obras por parte del fraccionamiento. Los reproches se repiten una y otra vez hasta que don Raúl se calma. En ese momento Candela le dice como si estuviera en la peña del Café Sorrento: pero don Raúl, ¿no sabía usted que yo cobro el doble en mis presupuestos porque se me caen las obras? Salida muy atinada, porque don Raúl, un hombre justo y sensible, se dio por satisfecho, pues le tenía mucho aprecio a sus obras y la maqueta de la iglesia la tenía en su despacho. No hubo réplicas ni discusiones, y menos aún reclamaciones económicas, porque los tres, don Raúl y nosotros dos, teníamos mucho cariño por ese edificio. Félix puso manos a la obra, volvió a levantar la cimbra a la altura original, pero ahora con trave de borde. El campanil fue otro elemento de su interés. Investigó los requerimientos de las palomas para hacerles los habitáculos y me presentaba las propuestas para las varillitas que debían de estar en la entrada de cada pichonera, así como la forma y el tamaño de ellas, porque aunque yo había hecho los planos y la maqueta del campanil, los planos de obra los prefería hacer Félix. Su involucramiento llegó al grado de ayudar a colar las bancas y reclinatorios sin cobrar ni a mi despacho ni a don Raúl por ese y muchos otros apoyos, como el que dio a los árboles, pues como al hacer la excavación para la cimentación se había encontrado con que el subsuelo era de tezontle, nos dijo a don Raúl y a mí que los árboles tendrían mucha dificultad para desarrollarse, y como buen estructurista sabía que la otra cubierta del templo la darían los árboles. Por eso se puso a hacer siempre, por su cuenta, cajones para cada árbol y en cada cajón poner tierra vegetal. Hoy los árboles son majestuosos y la cubierta que ofrece una sombra y el agradable microclima que ahí se goza, también se podría considerar como producto de una más de las cubiertas ala. Para la fuente de los abanicos puso su talento múltiple y también su bonomía, porque yo creo que le gustaba como objeto plástico, pero no como fuente. Esto lo digo porque nunca me objetó que a lo largo de los 3 tirantes que amarran los 3 brazos de los abanicos, le tuviera que incorporar los tubos de los surtidores de agua. Él la hubiera preferido sin ese componente que no era estructural, pero no me dijo nunca nada más que con algún levísimo gesto de desaprobación cuando tratábamos el asunto. El monumento de ingreso al fraccionamiento de Tequesquitengo tuvo el mismo proceso que la iglesia, la fuente de los abanicos y el mercado. La corrección geométrica al trazo que se le entregaba
y la colaboración amplísima fuera de cualquier obligación contractual en los detalles. En este caso, además me acompañó antes de hacer el proyecto a ver el sitio donde se construiría. Nos pasamos una mañana percibiendo lo que demandaría el sitio con el lago como fondo. Félix se fijaba muy bien en el terreno por ser el primer acompañante que tendrían sus obras al recibir la cimentación. Estábamos en eso cuando se formó frente a nosotros un círculo como de 1,5 metros de diámetro, con unas pequeñas mariposas que ofrecían un espectáculo muy hermoso, pues duraron formando el círculo un tiempo suficiente para que Félix y yo disfrutáramos el suceso. De regreso a México, le propuse que hiciéramos una mariposa de alas extendidas para recibir con 2 brazos abiertos a las personas que ingresan al fraccionamiento. También comentamos la necesidad de ubicar la escultura en una plaza suficientemente amplia para que la escultura tuviera como remate visual la superficie del lago. Así se hizo, pero lamentablemente el señor Pullen, que había encargado el proyecto y lo llevó a cabo con nosotros, falleció y quién sabe quién acabó con la plaza vendiéndola en porciones. Hoy muestra muy buen estado material la pieza escultórica, pero las construcciones que se acercaron donde antes había sido plaza, la agobian en forma asfixiante. Y además perdió la escala, pues las construcciones que la envuelven son de mayor altura que la escultura. Después de las obras en Morelos, perdí el contacto con Félix. Varios años después nos encontramos en Nueva York. Me invitó a su departamento, ubicado enfrente del Central Park, en un edificio catalogado de altísimo valor por el edificio y los ornamentos, mobiliario, elevadores y lámparas que tiene en las áreas comunes. El departamento lo había remodelado Félix totalmente con estilo sobrio, y aunque todavía no existía como moda, era totalmente minimalista. En la espléndida terraza que da al parque, estuvimos haciendo recuerdos de México y hablando de la capilla abierta me dijo: oye Manuel, qué bueno que no se pudo quedar aquello del rosetón, pues hubiera parecido una peineta española. Y esto se puede apreciar con la maqueta que tenemos ahí abajo, que es verdaderamente bellísima, y hubiera sido lamentable que estuviera perforada realmente. Aquí concluyo el relato de la relación con Candela como arquitecto. Y quiero decir que para mi experiencia vital, tengo valorada esa relación con similitud a la relación formativa proveniente de un padre español, que yo también tuve. Una relación seca, pero cariñosa, y con el vigor académico de un maestro. También los padres se equivocan, pero cuando lo reconocen y reparan lo correspondiente, crece el respeto y la admiración que les debemos. Candela también hizo equipo al incorporar a los empresarios patrocinadores de sus obras. En el caso de los trabajos de Cuernavaca, son don Raúl Basurto, empresario banquero y desarrollador de proyectos urbanísticos, y don Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca. Respecto a la relación con don Raúl, a lo ya comentado en el caso de la iglesia, añado la siguiente historia. Don Raúl había emprendido las obras de Cuernavaca porque durante la regencia de Ernesto Peu Ruchurtu, que abarcó 3 sexenios continuos, no se permitieron los fraccionamientos en el Distrito Federal. Terminado el fraccionamiento de Cuernavaca, adquirió los terrenos del rancho La Herradura, propiedad de la familia Ávila Camacho, que al estar ubicados en el Estado de México, le dio la oportunidad de hacer un nuevo desarrollo, el cual me encargó proyectar con toda libertad, porque con esa obra deseaba concluir su trayectoria de fraccionador
y lo quería hacer con algo superior a lo que había hecho hasta entonces. La herradura se llamaba así por una presencia importante de la equitación en la vida de sus propietarios. Don Raúl me pidió que hiciéramos un fraccionamiento que tuviera instalaciones y paseos para los practicantes de la equitación. Después de hacer el proyecto de urbanización, empezamos a trabajar en el arte urbano y la jardinería, a las cuales don Raúl les dedicaba especial atención. Estando en los temas de los monumentos, me pidió que le dijera a Candela que quería hacer con nosotros un monumento tan valioso como el Taj Mahal. Félix ya no vivía en México y no pude hacerle la invitación porque don Raúl cayó fulminado por la enfermedad que todavía es incurable. Queda claro que don Raúl había sido tocado por los valores de Félix como empresario, como contratista, como arquitecto y seguramente también como ser honorable y cumplidor. El caso de don Sergio Méndez Arceo es el de un empresario de tareas espirituales que se vinculó con Candela por el asunto de la capilla abierta. Esta iglesia se hizo en el tiempo en el que el Papa Juan XXIII impulsó la renovación de la Iglesia Católica. Un capítulo de tal renovación consistió en impulsar el arte sacro, en el que la Iglesia contemporánea no había aportado más que aberraciones artísticas. Don Sergio, que era un obispo muy inteligente, inquieto y laborioso en muchas áreas, recibió el propósito de hacer arte sacro con entusiasmo y empezó por aplicarlo a la Catedral de Cuernavaca. Cuando le llevamos don Raúl y yo la maqueta y la idea de la capilla, le dio su autorización inmediatamente y no se despegó nunca del proceso de su ejecución porque entendió que el edificio propuesto era un objeto de arte sacro arquitectónico. Consagró la iglesia como lo debe hacer el obispo de la diócesis correspondiente y lo hizo con acierto temático, dedicándola a la ascensión del Señor. Pasado un tiempo, y cuando se supo que se haría la nueva Basílica de Guadalupe, don Sergio me buscó para decirme que nos había recomendado a Candela y a mí para desarrollar este proyecto, porque le parecía que encontraríamos, como en el caso de la Capilla Abierta de Cuernavaca, una solución interesante y adecuada para este fenómeno de peregrinaje único en el mundo actual. No tuvo éxito su promoción, pues a don Sergio lo llamaban despreciativamente el obispón rojo, como burla por su interés, dedicación y defensa de las causas sociales, y con referencia a una porquería televisada que se llamaba el avispón verde. Esta recopilación de las distintas formas que tuvo la colaboración de Félix con los arquitectos que acudimos a él para realizar nuestros proyectos, dan base suficiente para decir con todo derecho que su capacidad para trabajar en equipo iguala su aportación a la que hubo en la experiencia de CU en lo referente a trabajo en equipo en multitud de obras, con resultados prestigiosos en el orden internacional, cultural, social y económico. Pero no solo eso, sino que es de considerable valor que utilizando solo como referencia las obras en Morelos, se pueda asegurar que los logros conseguidos se deben a la posibilidad de hacer equipo con los siguientes participantes. Un eje rector, la arquitectura. Un arquitecto socialista español, arquitectos mexicanos jóvenes y algunos de ellos como yo, sin experiencia. Obreros mexicanos sin preparación, pero habilísimos. Un banquero honorable, un obispo católico comprometido con su grey.
un inversionista estadounidense, Mr. Pullen, un país generoso del tercer mundo y un gobierno incipientemente democrático. Este fenómeno no se puede denominar solamente arquitectónico, es, para decirlo con acierto, humanismo. Cuando la arquitectura en el mundo globalizado solo es producto de intercambios mercantiles, como es propio de las mercancías, no puede ser un componente del humanismo. Es simplemente parte de la economía. Y la economía, por ahora y desde hace bastante tiempo, no se caracteriza por sus aciertos, aunque algunos de sus practicantes hayan recibido varias veces el premio Nobel. No, el humanismo rompe los prejuicios sobre el valor de las virtudes de las ideologías, las especializaciones en las profesiones, la prioridad aplastante que juegan las utilidades económicas en cada acción de la vida. Pues como vimos en el caso de Félix, las posiciones más antagónicas por su clasificación política o artística pueden converger hacia obras benéficas para todos los intereses. Por supuesto que don Raúl Basurto hizo un honorable negocio en el fraccionamiento, pero al mismo tiempo realizó una tarea humanística. Por supuesto que don Sergio Méndez Arceo hizo un templo para una religión que no es la de todos, pero eso no impidió que el templo sea una aportación al humanismo. Por supuesto que el señor Pullen hizo un buen negocio en Tequesquitengo, aunque el monumento llamado La Mariposa haya quedado ensuciado en forma indeleble por la voracidad mercantil y a pesar de ello siga siendo un vestigio de una tarea humanística, no arquitectónica, humanística. Por supuesto que los millares de metros cuadrados de naves industriales hechos por Félix y sus arquitectos asociados fueron negocios exitosos para los empresarios que las costearon y también dejaron un legado humanístico. Y es que el humanismo no impide los negocios, más bien el obsceno furor que proviene del utilitarismo es el impedimento del humanismo. 3. Trascendencia cultural. Finalmente, un análisis de dos aportaciones relevantes de Félix. Uno, en la historia moderna de la arquitectura, y dos, en la perspectiva del humanismo. El movimiento conocido como estilo internacional en la arquitectura tuvo a la línea recta como la generatriz de todos los espacios construidos en dicho estilo. Exitoso por su sencillez y la economía que conlleva, los grandes creadores arquitectónicos hicieron y siguen haciendo obras de alto valor y con infinita capacidad expresiva a base de la línea recta. Se puede decir que ejercen la poética de la sencillez en diferentes versiones. El menos es más de Van der Rohe, la arquitectura emocional de Matías Geritz o la poética del silencio de Luis Barragán. Dentro del capítulo del estilo internacional, la línea recta encuentra un nuevo papel protagónico con Félix Candela cuando éste la utiliza no como generatriz de superficies, cuando éste la utiliza como generatriz de superficies de doble curvatura y la lleva con su trabajo de investigación matemática y gracias a su capacidad de calculista y desde luego a su talento arquitectónico, a producir una nueva poética de otra categoría espacial, ya no la proveniente de los paralelepípedos, sino de los mantos de concreto armado que se pueden decir constituyen la sensualidad protectora que la línea recta desplazada en el espacio provee para realizar una nueva dimensión espacial. Respecto del humanismo, cada día resulta más evidente que es quizá el único camino que tenemos para salir del horror. Agotado el éxito de la era industrial al convertir la mano de obra mundial,
la esclavizada como maquinaria indispensable para obtener las utilidades inmorales que enfermizamente se persiguen, es necesario pensar en que un organismo rector y correctivo del actual sistema mundial permitiría el más ambicioso desarrollo científico, artístico, económico, proveyendo a todos los habitantes de los satisfactores del bienestar en una tarea colectiva en que puedan converger distintas ideologías, creatividades, religiones, partidos políticos o anarquismos, usos y costumbres de cada grupo social o desarrollo tecnológico. Solicito su comprensión para la siguiente consideración analógica entre el estilo internacional de arquitectura, los órdenes clásicos y la globalización. La arquitectura griega, denominada clásica, se distinguió por la invención y la aplicación de los tres órdenes llamados por eso clásicos. El estilo internacional de arquitectura también implantó un nuevo orden, el del racionalismo funcional, y fue tal su eficacia que se impuso en todo el mundo como antes lo hiciera los órdenes clásicos. Se convirtió en expresión anterior y exitosísima del sistema mundial que hoy se llama globalización. La globalización, pese a ciertas bondades como son las que se refiere a la intercomunicación instantánea con cualquier persona en cualquier parte del planeta o del espacio exterior habitable, anula, como en el caso del estilo internacional de la arquitectura, las expresiones propias de cada país, región o comunidad cultural y las aplasta globalmente mediante el consumismo de todo lo ordenado por el monopolio mundial de los usos y costumbres. En arquitectura resulta aberrante la pretendida y en gran medida lograda anulación de las expresiones diferentes a dicho estilo. La obra monumental de Félix, realizada en equipo con los arquitectos mexicanos, generaron, sin proponérselo, una disidencia con el estilo internacional. Al decir esto, puede entenderse que no haya tenido mayor reconocimiento que el que se da a algunos eventos y personas una vez desaparecidos de la competencia mercadológica. El habitante de una casa geo no puede conocer, viviendo en ese sitio, las satisfacciones que proporcionan la arquitectura y el urbanismo con solo comprar una revista de arquitectura o ver en la televisión las delicias del confort tecnológico que tienen en la arquitectura de marca. Sin haber habido otra guerra civil, la dictadura ya regresó, no solo a España, sino a muchos otros países. Los dirigentes del golpe de Estado ya no son generalísimos como Franco, sino financierísimos, fierísimos, que están provocando las carencias más terribles a las personas que ni siquiera la guerra causó. El humanismo está exiliado de la vida contemporánea, pero merece un territorio donde vivir mientras recupere su presencia universal. Félix, pido tu consejo. ¿Qué te parece si a los alumnos de esta facultad se les propone abrir territorios como el que el general Cárdenas ofreció al humanismo exiliado de España, y para ello habiliten en el pequeño territorio de mesas de café, como lo hicieron los republicanos exiliados en el Café Sorrento, un territorio combativo con las armas del pensamiento arquitectónico, en el cual se fragüe el urgente retorno del humanismo? Félix, yo ya empecé hoy aquí, en el territorio sagrado de la UNAM, que es terreno fértil para el humanismo en exilio.